A ver, en el capítulo anterior vimos un video totalmente dedicado a los preparativos finales de Rudeus para el viaje a Asura, entre los que destaca hacer una serie de simulaciones de batalla contra Eris, teniendo como resultado una aplastante victoria por parte de la pelirroja. Hay que destacar que gracias a esto Rudeus se hace más consciente de cómo es bastante inútil en un 1 contra un espadachín, de rango alto especialmente, por lo que ya va mentalizado sabiendo que es muy probable que enfrente a Over o Reida. Ahora, después de terminar de empacar y hablar con sus seres queridos, finalmente el convoy sale listo al círculo de teletransportación para llegar a Asura. Pero antes de que empiece el arco de la insurrección, toca ver el capítulo especial de Ghislaine. Y es que, como ya lo vimos en el volumen anterior, al final de cada volumen vemos la perspectiva del mundo en los ojos de otros personajes de la obra. Y en esta ocasión toca ver cómo es la vida de Ghislaine ahora en Sharia. Así que, ahora sí, sin más dilación, vayamos a ello. Las mañanas de la loba negra, Ghislaine de Doldia, empezaban antes de la salida del sol. Ella se pondría su ropa de día, se bebería un vaso de agua, haría unos estiramientos básicos y luego dejaría la posada donde se estaba alojando. Así, pasaría la siguiente hora recorriendo la ciudad. Era tranquilo a primeras horas de la mañana, por eso no quería decir que nadie estaba despierto y en pie. Las personas se reunían detrás de los edificios de las grandes compañías, enfrente del gremio de aventureros y en la entrada de la ciudad, donde ellas conversaban todavía con sueño. Ghislaine se acercó a la entrada de la ciudad mientras un grupo de aventureros estaba regresando de una misión. Ellos eran un gran grupo de más de 30, muy probablemente un famoso clan. Detrás de ellos, un gran caballo jalaba un gran vagón cargando una enorme criatura bovina. Esta bestia probablemente era una repentina mutación que apareció a las afueras de la ciudad, y este famoso clan había aceptado la misión de encargarse de ella. Sus rostros evidenciaban su cansancio, lo cual sugería que la misión había tomado días para ser completada. La bestia los observó por un tiempo, pero finalmente perdió el interés y se dio vuelta para marcharse. Después de su caminata, ella regresó a la posada, donde practicó con su espada en el patio. Era un ejercicio simple, todo lo que ella hacía era balancear su arma una y otra vez. Ella había realizado esta misma rutina monótona diariamente sin fallar durante más de una década. El dios de la espada, Galfarion, le había ordenado hacerlo hacía muchos años. Ella lo hizo mientras estaba en el santuario de la espada. Ella lo hizo cuando se convirtió en una aventurera y se unió al grupo Colmillo del Lobo Negro. Lo hizo después de que Eris y Sauros la acogieran y se convirtieran en un guardaespaldas e instructora de esgrima. Ella lo hizo incluso cuando fue teletransportada hacia la zona de conflicto durante el incidente de desplazamiento, como también cuando llegó al campo de refugiados de la región de Fitoa donde había ayudado a Alphonse. Ella siguió haciéndolo incluso después de reunirse con Eris y regresar al santuario de la espada. Incluso ahora, como guardaespaldas de Ariel, ella nunca se saltó una sesión. Este entrenamiento le daba un entendimiento de su condición física y estado mental cada día. Últimamente, su mente había estado tranquila. Ella había tenido dos objetivos que cumplir: proteger a Eris y vengar a Sauros. Ahora, uno de ellos estaba completo. Ella había dejado a Eris sana y salva en manos de Rudeus. Esa misión había terminado. Solo quedaba una cosa, una sola. A Ghislaine en realidad le gustaba eso. Tener un solo objetivo era directo, fácil de entender, así no tenía que estresarse por ello. Aún mejor, el camino ante ella ya estaba despejado. Rudeus la había presentado con Ariel, quien entendía lo que Ghislaine quería lograr, y había prometido dejar que hiciera justamente eso. Después de mucho tiempo, al fin todo era simple. Todo lo que ella tenía que hacer cuando llegara el momento era arremeter hacia el frente y cortar a cual enemigo se le cruzara. Esta simplicidad era la razón de que se hubiera estado sintiendo tan relajada últimamente. Esa noche, Ghislaine visitó una de las muchas tabernas de Sharia. Alboroto llenaba el aire y aún así, estaba sospechosamente tranquilo a su alrededor. A pesar de haber pasado su juventud, Ghislaine todavía era una belleza, una mujer bestia con piel bronceada y una musculatura que dejaba boquiabierto a cualquiera que la mirara. Pero aún así, nadie trataba de acercarse a ella. El aura peligrosa que exudaba lo recordaba a las personas a la reina de la espada iracunda, quien era objeto de innumerables rumores. La reina de la espada iracunda, una mujer pelirroja que presumiblemente golpearía indiscriminadamente y cortaría a las personas. Una persona que carecía de toda razón y nunca pensaba dos veces antes de liberar su furia. Solo encontrarse con su mirada podía provocar una pelea, y para colmo, ella era una espadachina increíble. El misterio que la rodeaba solo provocaba más miedo, y esa era la razón de que todos estuvieran alejando de Ghislaine. En realidad, aunque Ghislaine era la maestra de esta rumoreada reina de la espada iracunda, ella no era la propia mujer. Así, se sentó cerca de la barra, bebiendo su trago más tranquilamente que cualquier otro cliente. En realidad, eso solo la hacía incluso más intimidante, añadiendo peso a los rumores.
Por supuesto, Ghislaine no estaba tratando de ser intimidante intencionalmente, ella solo estaba esperando su comida. Y es que Ghislaine sabía que en este lugar habían comprado la carne de la bestia que aquellos aventureros habían traído por la mañana, lo cual quería decir que la estarían sirviendo como gruesos cortes de unos jugosos bistecs. Era por esto que sus ojos estaban pegados a la cocina, desde la cual el aroma de la ardiente carne llegaba para torturarla. Ella estaba esperando ansiosamente, babeando de la sola idea. Finalmente, después de un rato, la puerta se abrió repentinamente y una campana sonó para anunciar la llegada de un nuevo cliente. Se trataba de una elfa con cabello abundante, un rostro hermoso y prominente delantera. Sin embargo, su estómago estaba tan hinchado que se veía extraño en una figura delgada, una clara señal de que ella estaba embarazada. Tan pronto como las otras personas dentro de la taberna la vieron, sus rostros se iluminaron y la empezaron a llamar animadamente. Ahora que lo pienso, te casaste, ¿no? Toma asiento y vivamos un poco juntos. La elfa rechazó amablemente sus invitaciones y en cambio se dirigió hacia lo profundo de la taberna, directo hacia el asiento más alejado de la barra. Ahí, ella escogió el asiento al lado de una persona, o mejor dicho, mujer bestia que todos los demás estaban tratando de evitar como una plaga. Todos la observaron y tragaron saliva nerviosamente. Hola, Ghislaine. Lamento haberte hecho esperar, dijo Linalith con una voz amable mientras se daba la vuelta hacia la mujer bestia. Ghislaine en respuesta dijo que había llegado tarde, y Linalith comenzó a decir que recordara que estaba embarazada, pero ahí, Ghislaine la frenó repentinamente dejándola perpleja. Repentinamente, el propietario del lugar apareció desde la cocina cargando un enorme plato de madera. Él se dirigió directamente hacia ellas y colocó la jugosa comida enfrente de Ghislaine. Había una placa de metal sobre la madera, sobre la cual yacía un caliente bistec con vapor saliendo de él. Venía acompañado de papas asadas y vegetales surtidos que solo tentaban más a su hambriento estómago. Al verla, Linalith le preguntó si eso era lo que quería y la gata le respondió sin siquiera voltear a verla que, por supuesto, parecía que no había comido nada en semanas. A mí me gustaría algo de agua y algunos bocadillos, dijo Linalith, haciendo su pedido mientras que el propietario se daba la vuelta. Después, se sentó más cómoda y mencionó cómo, pese a que ya había pasado por eso antes, el embarazo la estaba matando. Pero ojo, que a pesar de eso, también mencionó que no sabía cómo aún no le desagradaba la situación. Y hablando de ello, también recordó que la temporada de apareamiento de la gente bestia estaba a la vuelta de la esquina, preguntándole a Ghislaine si no le interesaba encontrar algún compañero. Ghislaine, escuchándola, no se había molestado en mirar siquiera hacia Linalith. Ella simplemente estaba esperando con su cuchillo y tenedor en mano, mirándose el pedazo de carne humeante. En este punto la saliva ya bajaba por su mentón, y Linalith al notarla le dijo que no necesitaba esperarla para comer, y aunque Ghislaine le preguntó si estaba segura, la elfa le dijo que no había problema. Oh sí, el único problema sería que la carne se enfriaría si la esperaba. Era mejor que comenzara de una vez. La carne siempre tiene buen sabor, incluso fría. Pese a decir eso, Ghislaine ya tenía un gran pedazo de carne en la boca. Tenía un sabor un poco raro, pero aún así estaba bien cocido, lo cual era la forma perfecta de preparar una pieza de carne fresca como esta. Ghislaine siguió cortando su carne y devorándola, dejando que sus mejillas se llenaran de jugo mientras masticaba. Una vez que tragaba, regresaba a cortar otro pedazo. Ella estuvo en silencio todo el tiempo, ignorando completamente la presencia de Linalith. La elfa, que estaba sentada tranquila con una mano sobre su mejilla, dijo que había escogido un buen lugar. En realidad, Linalith fue quien le había hablado a Ghislaine acerca de los bistecs que servían aquí. Ya que ellas tenían la fortuna de reunirse después de tanto tiempo, Linalith decidió invitar a Ghislaine a cenar y charlar. Naturalmente, ella escogió el tipo exacto de taberna que Ghislaine amaba. Finalmente, el propietario llegó con la orden de Linalith y al verla, Ghislaine le preguntó si no bebería. Linalith con calma dijo que en efecto, aunque el alcohol era perfecto para el momento que estaban por tener, al estar embarazada no podía, y la gata lo comprendió mientras seguía devorando su bistec. Recientemente, de hecho, traté de tomar algo de alcohol, pero Sylphie me detuvo. Me trató como una niña, diciendo que estaba prohibido. Linalith tenía una expresión ausente en su rostro mientras acariciaba su estómago. Ahora, Ghislaine frunció el ceño mencionando que se había casado y le sorprendía que pudiera ser devota de un solo hombre. Linalith respondió que para ella también era una sorpresa, pero Cliff era un hombre espectacular. Seguro, ella no era muy flexible y a veces no escuchaba a nadie, pero aún con todo y eso tenía una gran confianza en sí mismo y un fuerte sentido de la responsabilidad. Y además, como punto extra, cuando tenía en acción el chaparro lo daba todo. Cliff no solo se concentraba en su propio placer, sino que se esforzaba al máximo en asegurarse de hacerle sentir bien a ella también. Con solo eso ya superaba la gran mayoría de anteriores parejas de la elfa. Con eso dicho, Linalith le volvió a recomendar a su amiga que buscara una pareja, pero la gata decidió pasar. Ghislaine descartó la charla sobre los romances sin pensarlo dos veces, ya que ya se había dado por vencida en vivir como una mujer, escogiendo en cambio concentrarse en vivir su vida como una espadachina. Bueno, no te forzaré.
pero más importante... Liz hizo una pausa, tomando su vaso y levantándolo hacia Ghislaine. Ghislaine bajó su cuchillo y levantó su jarra. Por una agradable reunión entre amigas, Dijo Liz. Ellas chocaron sus vasos, produciendo un sonido resonante y placentero. Las dos antiguas integrantes de Colmillo del Lobo Negro finalmente se habían vuelto a encontrar. De hecho, hablando de ello, Liz murmuró que ojalá Talhan y Giz estuvieran ahí, y Ghislaine agregó también a Paul y Zenith. En un instante, lo que se suponía que fuera una reunión alegre se convirtió en una triste, pero era exactamente esa la razón por la que Liz había querido reunirse, para tener esa conversación. acerca de Paul, es una pena lo que ocurrió. En un mundo mejor, yo había sido la primera en partir, no él. Dijo Liz, pero Ghislaine respondió que no tenía por qué sentirse así. Con lo imprudente que era, ella sabía que Paul encontraría su final tarde o temprano. Sí, recuerdo que tú dijiste algo así hace mucho tiempo. Ghislaine ahí sacudió su cabeza. Tú fuiste quien lo dijo. La elfa le preguntó si había sido así y la gata lo confirmó, pero aún así no le sorprendía el hecho del fallecimiento de su antiguo líder. Aún así, Liz mencionó que Paul había muerto como un verdadero héroe y se ofreció a contar la historia, obteniendo una afirmativa por parte de su amiga. Liz así relató la historia tal como Ghislaine lo pidió. Ella comenzó explicando cómo Paul fue separado de su familia y la buscó desesperadamente, cómo, a pesar de ser un mujeriego, dejó de lado las tentaciones e insistió en serle fiel a Zenith. Y Lilia. Ella también compartió cómo fue su reunión con Rudius en Begarit, cómo los dos habían hablado y lo feliz que se había visto Paul. Finalmente, ella relató los detalles de su batalla contra la Hidra y cómo murió protegiendo a Rudius. Al terminar la historia, Ghislaine dijo que le sorprendía cómo Paul había cambiado tanto, el mismo Paul que en su juventud había hecho un montón de estupideces con Liz. Oh, yo creo recordar que tú eras la idiota más grande de todos, Ghislaine. Por lo que recuerdo, tú agitabas tu cola cada vez que mirabas a esa Paul. Ghislaine se defendió diciendo que en aquel entonces estaba fuera de sí, probablemente por la época de apareamiento, y además ella no era una doldia, es decir, su cola no se movía si estaba feliz. Liz sonrió, llevándose un pedazo de carne dulcemente sazonada a su boca. No era tan tierna como el bistec de Ghislaine, así que tuvo que masticarla un poco antes de tragarla. Mientras Ghislaine observaba, ella decidió ordenar lo mismo. Toma, puedes tenerlo. Mejor vamos a ordenar algo más y compartámoslo, dijo Liz, empujando su plato hacia su amiga. Así, comenzaron a comer de manera más alegre, y mientras lo hacían, Liz dijo que a pesar de la muerte de Paul, lo que más le sorprendía era la condición en la que había terminado Zenith. Una vez el plato estuvo vacío, Ghislaine respondió. Sí, nunca soñé con verla en tal estado. Liz le dio la razón y Ghislaine no respondió. Liz siguió diciendo que a fin de cuentas así era la vida siendo aventureras, y en verdad el hecho de que ella todavía siguiera con vida debía ser motivo de celebración. Además, Rudius estaba buscando la forma de sanarla. ¿Quién sabe? Tal vez ella regresaría a la normalidad eventualmente. Ghislaine sonrió, vació su jarra y dijo que cuando eso ocurriera, con algo de suerte podrían volver a beber juntas. Tendremos que llamar a Giz y Talhan cuando llegue ese día para tener una gran fiesta. Ahora, aprovechando los nombres, Ghislaine preguntó qué era de la vida de ambos y Liz le contó al menos lo que había hecho Talhan, que por cierto, nosotros no lo sabremos. Rifujin ya no escribió nada más de él. Como sea, las dos siguieron poniéndose al día, charlando acerca de varios temas. Liz habló acerca de lo que ocurrió después de que se separaron del grupo, lo que hicieron después del incidente de desplazamiento y cómo conoció a Rudius. Incluso repasaron sus aventuras del pasado, como la vez cuando exploraron unas ruinas antiguas tratando de encontrar una espada sagrada legendaria. Luego la vez cuando Giz apostó todo su dinero y tuvieron que estafar a unas personas al azar para conseguir recursos. La vez que, cuando Ghislaine entró en temporada de apareamiento, Paul no dudó en aprovecharse de la situación, y él y Liz se le unió, convirtiendo el asunto en un sensual trío. Como ven, Greira tenía que ser. La mayoría de sus recuerdos juntas eran vergonzosos, pero preciados, incrustados en lo profundo de los corazones de las dos mujeres. Finalmente, después de la agradable charla, los ojos de Liz estaban medio cerrados mientras hablaba. Ghislaine había bebido tanto alcohol que ella estaba totalmente borracha, con su rostro ausente mientras descansaba su mentón en su mano. Liz, al verla, le preguntó si podía regresar a casa sola, pero su amiga dijo que no había problema. Ahora los hombres, en lugar de desearla, le tenían miedo. Ghislaine miró sobre su hombro. Incluso los aventureros más duros rápidamente apartaron sus miradas y mencionó algo increíble, y es que dijo que tal vez al final debe haber aceptado la oferta de Philip. Liz le preguntó qué oferta y la gata respondió que él una vez le ofreció casarse con ella. Una vez más, Greira tenía que ser.
Elina Liz, un tanto sorprendida, bromeó con que debió de haberlo aprovechado, ya que eso le hubiera resuelto la vida, pero la Peliblanca, con una sonrisa melancólica, mencionó que no habría sido capaz de ver a Eris a la cara de haberlo aceptado. Elina Liz ahora mencionó que le sorprendía que le preocuparan ese tipo de cosas, pero se frenó confundida, y es que los ojos de Ghislaine estaban fijos en la pared, ardiendo de furia. Philip Sama ya está muerto. Él no sobrevivió al incidente de desplazamiento. Reconstruí una tumba apropiada y tomé las cabezas de aquellos que lo mataron. Recordemos que tanto Ghislaine como Philip y Hilda fueron teletransportados a la zona de conflicto, pero los esposos no corrieron con buena suerte, que por cierto, por si les interesa, sí, veremos la zona muy adelante en la obra, pero regresemos al tema. Ghislaine levantó la mirada con una expresión de rabia y dijo que ya que Rudius se había casado con Eris, lo único que quedaba era vengar la muerte de Sauros. Ella exudó una aura tan siniestra que incluso varios de los clientes decidieron huir sintiendo el peligro. Elina Liz, como era de esperar, no fue intimidada por aquello. Sabía que Ghislaine era capaz de perder el control en un segundo y cortar a alguien, pero también sabía que ella no sería el objetivo de la mujer bestia. Entonces es por eso que te convertiste en guardaespaldas de su alteza. Resumió Elina Liz, y su amiga ya más calmada dijo que sí. Después, la elfa miró hacia el techo pensante y dijo que sí que había cambiado. La Ghislaine de antes no era ni por asomo tan leal. Ghislaine se congeló y bajó su mirada hacia su vaso, viendo su propio reflejo en el líquido de color ámbar en su interior. La respuesta a eso llegó a ella de inmediato. Soy parte de la tribu Doldia. Es por eso. Ella se puso de pie abruptamente, con su paso tan confiado que era difícil creer que ella estaba borracha. Elina Liz le preguntó a dónde iba y obtuvo una respuesta simple: a casa. Elina Liz se encogió de hombros y también se levantó de su asiento. Ella sacó una moneda de plata de su bolsillo y la dejó en la barra. Luego se apresuró tras su amiga, quien ya había salido del lugar y estaba desapareciendo en la oscura calle. Ghislaine, mientras estés en el reino de Azura, asegúrate de proteger a Rudius y Sylphie. Ellos dos ahora son mis adorables nietos, ¿sabes? Lo haré. La cola de Ghislaine se levantó mientras respondía y así, Elina Liz se dio vuelta hacia la dirección opuesta, de regreso a su humilde morada, donde su amado esposo Cliff la esperaba. Ghislaine la vio partir y resopló para ella. Su lista de cosas por hacer repentinamente se había incrementado. Por otro lado, no era algo nuevo que tenía que hacer. Proteger a esos dos era algo que ella había planeado hacer de todas formas. Me he vuelto más sabia. Se dio cuenta ella, complacida consigo misma, y así, estuvo de buen ánimo mientras regresaba a su posada. Y bueno, así llegamos al final de este video, el cual fue, una vez más, refrescante, o al menos para mí. Aunque pareciera que el capítulo se va a centrar en las aventuras de Ghislaine en Sharia, en realidad vemos una reunión entre viejas amigas, en la que principalmente reina la nostalgia de aquellos buenos tiempos en los que ambas formaban parte de aquel grupo de alto rango conocido como el Colmillo del Lobo Negro. Es curioso, pero si nos damos cuenta al final del día el grupo fue reducido solo a ellas dos, o incluso solo Ghislaine, porque ya saben, Elina Liz se dedicó al hogar, Paul murió, Zenith se quedó toda malita, Talhan desaparece por completo de la obra y Giz, pues es Giz. Como sea, al final del día nos quedamos con Ghislaine confiada en vengar a Sauros y cuidar a Eris, Rudius y Sylphie, que por supuesto que lo hará. Finalmente, antes de terminar con el video, quiero agradecer profundamente a Shilfied, Silvino Cortés, Chuy García, Oscar Muñoz y Tilson, quienes ya se unieron a la comunidad del canal, y aprovecho para mencionarles que si quieren estar dentro de sus posibilidades de hacerlo, lo agradeceré muchísimo para poder seguir trayéndoles mejor contenido. Muchas gracias. Por último, te recuerdo que si el video te gustó, no olvides darle a suscribirte para seguir viendo más y crecer a este humilde canal. Además, te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, donde los subo nada, o en TikTok, donde los subo clips de mis videos o algún que otro meme. Sin más que decir, hasta la próxima.